ampliación de noticias de hoy día miércoles 27 de agosto del año 2014. Como todas las mañanas, a esta hora, aquí en Ampliación de Noticias, Patricia del Río, Ricardo Gómez Palma nos acompañan, Raúl Vargas se nos va a sumar más adelante. Así es, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Patricia? Buenos días con todos. Bueno, tuvimos ayer una jornada decisiva en el Congreso de la República, aunque por poco, pero se consiguió el voto de confianza para el gabinete que encabeza la señora Ana Jara. Digamos que no fue la mano de Dios quien ayudó a la señora Ana Jara. La mano de la señora Solórzano. El dedo de la señora Solórzano. El dedo de la señora Solórzano y de los propios ministros que también son congresistas, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, luego de esa votación finalmente positiva para el gabinete Jara, para el Ejecutivo, se anunció desde la oposición, desde la bancada fujimorista y otras más, la presentación de un pedido de interpelación y eventualmente la censura del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, quien ha dicho que esta es también su oportunidad para levantar esos cargos que se han formulado en su contra y esclarecer cualquier duda sobre su actuación pública. Para revisar precisamente lo que ocurrió ayer en el Congreso y lo que se viene, están con nosotros esta mañana los congresistas Alejandro Aguinaga, el congresista de Fuerza Popular. Buenos días, congresista, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Patricia? Y el congresista Santiago Gastañaduy, de la bancada oficialista de Gana Perú. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo están? Buenos días. En unos minutos debe llegar también, está invitado el congresista Renan Espinosa, el vocero de Perú Posible, aliado de Gana Perú, también en esta votación, por supuesto. Una primera revisión de lo ocurrido ayer, congresista Aguinaga. Si lo llevamos al campo estrictamente como resultados competitivos, o quién ganó o quién perdió, definitivamente el haber conseguido esta victoria aparente con un voto dirimente, lo que traduce claramente es que hay un descontento en la representación nacional, que esta inflexibilidad, que esta rigidez, tanto en los anuncios de la Premier como del Presidente de la República, pensando que hay una fortaleza, es todo lo contrario, es una debilidad. Y esta debilidad, a la cual tiene que ser consciente el gobierno, necesariamente lo va a conducir a que reformule justamente sus conducciones sectoriales, que están claramente cuestionadas, comenzando por el sector energía y minas, donde la conducta del ministro Mayorga, hacia quien se está pidiendo una interpelación y una probable censura, señala claramente no solamente conflictos de interés, sino una conducta dolosa como consecuencia de haber sido miembro de Interoil y haberla favorecido a través de la OEFA, perdonándole una deuda de 5.200.000 soles con el secretario técnico, que de ganar el señor Guapaya 8.000 soles ahí en la OEFA, pasa a ser secretario general del Ministerio de Energía y Minas, y luego, en lo que ya no resiste el menor análisis, Perú gana un arbitraje justamente a la empresa Interoil, un arbitraje que los abogados, ahí tengo la factura de los abogados, costaron $377.000, simplemente el ministro como jefe sectorial saca una resolución ministerial con su secretario general prolongándole el contrato. Eso es una situación grave y es una mochila pesada para el gobierno y también en muchas otras carteras donde hay problemas irresolutos, como es el problema de la huelga médica, más de 100 días y no se mueve un ápice para poder buscar por lo menos una plataforma mínima de consenso y poder arreglarla. Entonces, y en los otros sectores, como vemos, defensa con compras que son seriamente cuestionadas, en fin, ahora en Cancillería, en persistir en presentar una candidatura que ya tiene rechazo, no solamente en el ámbito nacional, me refiero al señor García Sayán, yo sé que puede generar muchos afectos y sentimientos de algunas personas, pero también en el ámbito internacional. El señor Oppenheimer ha cuestionado seriamente, dice que esta candidatura causa preocupación y alarma, y también Human Rights Watch, que son organismos muy ligados al señor y que le censuran que no haya manifestado oposición en los casos del periodista Memolí en Argentina o el señor Brewer en Venezuela. Muy bien, ya está con nosotros nuestro director de noticias, Raúl Vargas. Buenos días, Raúl. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, don Raúl? Buenos días.
Bueno, vamos a escuchar ahora pues al congresista Santiago Castañeda. Sin duda, convendrá usted, buenos días, convendrá usted en que ganan pero melladitos, ¿no es cierto? Es una victoria, no diremos que pírrica, pero que sí es un severo llamado de atención. Y que de alguna manera, desde la época de Fujimori para acá, marca también un hito en el sentido de que en efecto pocas veces se ha visto un gobierno pues en tanta debilidad, sobre todo a mitad de camino, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que recogen ustedes como lección? Aparte, por supuesto, de estar por lo menos un poquito tranquilos, pero no, definitivamente. ¿cuáles son las lecciones que pueden aprovechar, un poco para situarnos, digamos, dentro de este escenario político que ha sido, no diría de crisis, pero sí de incertidumbre y de impasse entre estos dos poderes del Estado, ¿no? El Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que acá primero gana el país, gana el Perú. Yo creo que nuevamente los agentes económicos han recuperado la tranquilidad para poder ejercer con normalidad sus tareas. Acá hay un mensaje y hay compromisos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer el próximo pleno, es la aprobación de esa norma que suspende los aportes previsionales de los independientes, y ese es un compromiso que hemos asumido. Dos, el tema de la huelga médica que hay que solucionar. Ahora, perdónenme, pero no es tan sencillo lo de las AFPs, ¿eh? No es tan fácil decir, bueno, ahora suprimimos esto. En realidad lo que se pregunta uno es cuál es definitivamente la política con respecto a las AFPs, que es bastante más compleja, porque de aquí les va a venir otro pedido, con toda seguridad. Eso es cierto, Hay ¿no? un aspecto más, usted dice gana confianza en la inversión extranjera. Bueno, eso ya parece que fuera digamos, una empresa, no, el Estado peruano es más que una empresa. Y yo creo que el tercer mensaje, y que tiene que asumirlo la propia opinión, es que tenemos que hacer algunos ajustes, digamos, en el gabinete, ¿no? Pero esos ajustes tienen que venir, digamos, consensuados entre el presidente y la propia ministra, justamente Jara, para justamente... O sea, eso quiere decir que la ministra Jara sí trajo en cartera la posibilidad de cambiar algunos ministros. Yo creo que tiene que como hacerlo. Condición para aceptar. Yo creo que tiene que hacerlo después, digamos, de que el Congreso que le ha dado el voto de investidura, porque lo que yo sí no creía es que, digamos, tú puedas tomar una decisión con una pistola en la mano. No puedes... ¿A quién se refiere? ¿Al ministro del Interior? Una figura un poco complicada. No, sino que por la presión misma de la oposición de condicionar, digamos, su voto de investidura si no se hacían cambios, y si uno puede apreciar, pedían un cambio, que era del ministro de Energía y Minas, y si no se producía el cambio, querían censurar a 19 ministros, con lo cual también es un poco irracional, ¿no? O sea, querías tumbarte todo un gabinete simplemente por sacarte un ministro que de repente generaba un poco de problema. Entonces yo sí creo que la propia ministra tiene que evaluar con el presidente de diferentes carteras, de tal manera que justamente baje el ruido político y de tal manera justamente acercar posiciones encontradas que tenemos con la oposición, ¿no? Ahora, la agenda creo que ya está planteada, ¿no? La planteó el presidente en su mensaje, y ella también que lo ratificó en el pleno del Congreso cuando se presentó para el voto de investidura, que son educación, salud, claro, seguridad ese ciudadana, es el programa de gobierno, digamos, pero como ha hecho mención el congresista Alejandro Guinaga, hay pues varias piedras en el camino, varias dificultades, claro que sí, que tienen que solucionarse y que no se han solucionado inexplicablemente en algunos casos. Yo creo mucho en el diálogo, por ejemplo, y creo que una de las herramientas y las fortalezas, pero digamos, el gobierno no ha tenido pues esa voluntad de diálogo. Pero hay que darle pasado 2 años y medio. El beneficio de la duda, don Raúl. Yo creo que Ana Jara viene con otras perspectivas, es una mujer más metida en política, más ducha en política, que ya tiene expertise en política, y yo creo que, como ya vino señalado, quiere institucionalizar el diálogo como un mecanismo de solución de problemas, ¿no? Es más, ella antes de presentarse, digamos, para el voto de investidura, se reunió con el frente bancada, con el frente de líderes, con los sectores empresariales y laborales, justamente para escucharlos y plantear, digamos, una agenda, ¿no? Y sobre todo, ella ha señalado que se va a reunir cada 2 meses. Yo creo que ahí puede estar la solución. Ahora, también tenemos falencias. No podemos reconocer nuestras propias falencias. Nos faltan operadores políticos. Nos falta, no sé si sabrá la palabra, pero hemos actuado en cierto
cierto autismo político. Yo creo que eso hay que romperlo, porque eso no le hace bien a la política. Y eso también viene un poco con la reforma de los partidos. Los partidos hay que digamos, refundarlos, hay que transformarlos, hay que generar una clase política profesional, porque mientras no tengamos eso, siempre vamos a tener el mismo problema, no solo nosotros, sino todos los partidos, ¿no? Doctor Alejandro Guinaga, es una pregunta al doctor. ¿Está usted dispuesto a aceptar que hay autismo y que por lo tanto puede haber medicina, que no sea por supuesto ni el golpe, ni tampoco puede situarlo al gobierno en un punto tan difícil? Porque al final de cuentas, cosa que hemos insistido permanentemente acá, esta disputa política está atravesando por una seria crisis de institucionalidad y por lo tanto hay que las cosas calmarlas. ¿Cómo se corrige el autismo? Que no sea con violencia. Tiene cura el autismo. No, yo no recomiendo que no hagan bromas con el autismo porque la gente que lucha contra ellos por respeto a los autistas, que son personas geniales, ¿no? Por Es respeto a los autismo autistas. político. Si es su caso de salud mental, si es su caso de salud mental, que espero que no sea lo que ha señalado Santiago, que adolece de salud mental la primera ministra. No, yo no he dicho eso, por dice favor. autismo, No. entonces Yo creo que generalmente como uno de los problemas, digamos, los se partidos, controla, pero no se cura. Pero no han sabido, don Raúl, interpretar este voto en ámbar en dos votaciones, justamente para dar el voto de confianza, y que era una señal que le daba el Congreso. Y por primera vez, mire usted, a pesar de la baja aceptación que tiene el Congreso, hace valer justamente su facultad de control político. Y le dice al gobierno, ya la situación ha cambiado, ya no estamos en los tiempos de la imposición, porque acuérdate, estamos tocando el tema de las AFPs. Impusieron justamente esta reforma de las AFP de mala manera, llevándola a la Comisión de Defensa del Consumidor. Y esta comisión, que no era la comisión principal, sino la de trabajo, allí la llevó adelante contra viento y marea, y después quien la llevó adelante se retracta y se sale de la bancada. Entonces estas incoherencias tienen que corregirse. Una primera ministra, que yo lo tengo claro, Patricia, Ricardo, don Raúl, que simplemente la han puesto allí como un apéndice para corregir una situación de inestabilidad. Porque es el mismo gabinete, son los mismos ministros que en este año han venido 3 veces a pedir el voto de confianza. Lo que ha cambiado es el premier. Recordemos el señor Villanueva. Cuando él sí plantea salir y plantea cambios, todos los ministros se van a la primera dama, reconocido previa, a decirle, ¿me cambian a mí? ¿Quién soy? ¿Yo? ¿Salgo yo? ¿No soy? Entonces, ¿quién termina saliendo sin haber llegado a ejercer funciones? El primer ministro. Llega Cornejo, seriamente cuestionado por el caso Helios, porque los miembros de Helios lo han visitado más de 200 veces para hacer algunas probables triquiñuelas dentro del gobierno. Lo sacan y hoy día llega Ana Jara y no ejerce su facultad constitucional de proponer el gabinete, sino nuevamente la ponen como un apéndice. Si bien es cierto, ella busca coordinar con las bancadas, también con la otra mano borra cuando dice, en una postura quijotesca inaceptable, ¿no? Yo no voy a sacrificar la cabeza de nadie para salvar la mía. Y luego ayer te dice, no va a haber ningún cambio en los ministerios. No hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiere ver. Vamos a hacer una pausa y ya saludamos también a la visita del congresista Renan Espinosa. Una pausa. ¿Cómo respiran ustedes? Porque claro, frente a la opinión pública, todo el mundo dice, no, lo que pasa pues con Perú Posible es que claro, está el caso del doctor Toledo, ¿no? Y entonces van siempre de compañeros de ruta, pero no se les nota una personalidad propia, una posición, en fin, que los caracterice. No, Robert, no sea solamente el seguidismo. Pero lo que ha pasado ahora es la reafirmación de la democracia en tiempos nuevos de nuestro país. ¿Por qué tiene que estar siempre presumiéndose que el oficialismo va a obtener la votación por un alto margen contra... caramba. Pero por supuesto, desde el Congreso... O sea, tenemos que tener un gobierno que esté siempre en la cuerda floja. No, la reafirmación de los poderes, el legislativo cumpliendo su papel y el ejecutivo cumpliendo el suyo. Pero eso por parte de la oposición.
de todas las fuerzas. pero usted... Más allá de marcar cancha de oposición o oficialismo, porque podría interpretarse que nosotros somos oficialistas, lo cual no lo somos aliados, ya apoyamos al gobierno mucho, pero hay grupos que han decidido hoy votar en contra, han ejercido su derecho de control político. Reconocimiento al fujimorismo y al aprismo, entonces. Y a otros más, como de Acción Popular también, Frente Amplio, Dignidad y Democracia. Hay distintas fuerzas que han decidido votar en contra, otras que han quedado en duda, y otras que creemos que la balanza está a favor, a pesar que también tenemos objeciones de fondo. Por eso es que hemos presentado también nosotros la interpelación al ministro Mayorga para poder encontrar respuestas. Que a diferencia del fujimorismo, dice presentamos la interpelación para después censurar. Deberían censurar de frente, ¿no? Pero ¿para qué invitas a preguntarle cosas cuando ya sabes que mañana lo vas a censurar? Lo importante acá es que no hay que tener temor. Hay una posición, el Congreso como poder legislativo tiene que mantener su independencia y eso es lo que ha hecho durante estos últimos días. Siente que, digamos, las circunstancias que vive el país son de entero, que tenemos un juego democrático limpio, que las cosas están estables y que todos los ciudadanos peruanos podemos estar seguros con respecto a la economía, a la asistencia médica, a la educación, a la reforma universitaria, que la marea es de una tranquilidad casi seráfica. A ver, lo que pasa en el entorno político, en el legislativo, no hay que alarmarse. Lo que pasa en la parte ejecutiva, lo que el gobierno tiene que hacer, sí hay muchas acciones que están pendientes, y por cierto, como ya se ha anunciado, la gran preocupación que tienen los pacientes, la vuelta médica, mucha gente que está en una larga cola de espera para ser intervenida quirúrgicamente y no logran tener acceso porque no hay sala, no hay médicos y no hay estos problemas, y otros tantos más. Lo que acá estamos hablando es que el clima político no tiene por qué llevarnos a una alteración y una gran preocupación. Ya la cosa pasó, ahora vienen otras tareas, temas de coyuntura como las AFP y otro tema que el Congreso tiene que debatir, temas de profundidad como la reforma de la ley de los partidos políticos, la ley electoral. Hay muchas cosas que el Congreso tiene pendiente, ¿no? Como la muerte civil para los que cometen delito de corrupción, por ejemplo. Otras cosas más que el Ejecutivo tendrá que cumplir sus labores como le corresponde y el Legislativo reafirmar su posición política como lo ha hecho. Y una acción de control más que hace, la interpelación que varias bancadas estamos presentando contra el ministro Mayorga, por ejemplo. Así que yo, sinceramente, en lo político ahí no le veo mayor preocupación. Sí hay que insistir para que el Ejecutivo cumpla con estas tareas pendientes, ¿no? Muy bien, a ver qué responde. La interpelación que en principio tenía idea del fujimorismo, del aprismo y otras bancadas de oposición, ahora recibe el apoyo también de Perú Posible, congresista Guinada. ¿Qué le parece? Nunca es tarde para poder desligarse de una situación que los compromete seriamente como partido y que interpretamos que prácticamente a Perú Posible lo tienen de rehén como consecuencia, y esto es claro, como consecuencia de que hasta el momento, ¿para qué hicimos una comisión investigadora si no se debate el informe de Coteva? Si dicen que no tiene nada que ver, entonces ¿por qué no se debate? ¿Por qué se han generado comisiones investigadoras y ya ha pasado casi un año y no se debaten esos temas? Ahí tenemos que dar, el gobierno tiene que dar señales de transparencia y de que sí quiere que estos casos pues lleguen al fondo de la investigación. Y en cuanto a lo que ha señalado, reitero, qué bueno que se apoye, porque la situación del ministro Mayorga, a diferencia de lo que dice Renan, como lo he señalado en la ronda anterior, esta conexión con Interoil, esto de prácticamente descartar un arbitraje para el país, donde han costado tantos cientos de miles de dólares los abogados, y por una resolución ministerial prolongar contratos, sí hay un claro conflicto de interés y sí hay una clara conducta dolosa que tiene que ser esclarecida. Y de no ser esclarecida, justamente como consecuencia de la interpelación, tiene que haber una censura. Yo lo que quiero decir es que el doctor Aguinada piensa que acá estamos en otros tiempos donde los poderes son manejados por una sola persona o desde una sola oficina. ¿De qué manera el Congreso va a tener rehén, como él dice, a través del oficialismo al expresidente Toledo? El Congreso no juzga ni sentencia, eso lo ve el Poder Judicial, y esto está en la Fiscalía investigando. O sea, San Benito que ya por enésima vez que repiten que como que si el gobierno fuera a ayudar en algo al presidente Toledo, como si el gobierno manejara el Poder Judicial. Alan García lo persiguen como
no sé, como lo deben perseguir, supongo, y todo pasa recontra piola congresista. No, hay una gran diferencia. El presidente García está todavía con estos 5 años después de dejar el gobierno, a diferencia del presidente Toledo, que es un ciudadano común y corriente. Pero fuera de eso, que si uno roba y el otro no, entonces a uno se le investiga y el otro no. El presidente Toledo está siendo investigado en la fiscalía. No llegamos a esa conclusión. El presidente Toledo está en la fiscalía siendo investigado y ha sido ampliado incluso su investigación, o sea que nadie se está corriendo nada. Ahora, hemos pasado 2 semanas donde el Congreso aún no puede ni siquiera discutir ningún tipo de proyecto, y todos los informes que se dice aún no se pueden discutir porque hemos estado en esta danza, pues, que voto ámbar y todo esto. Recién en la próxima semana o a partir de mañana jueves tendremos que priorizar el informe, y nosotros le hemos dicho que se debate el informe de Coteva y que de una vez se solucione esto en el Congreso para que todo vaya a la Fiscalía y continúe esa investigación. O sea que no hay nada que temer, no hay nada que el gobierno pueda hacer, porque el gobierno no maneja el Poder Judicial. O sea, ¿de qué nos va a tener rehén o de qué nos va a beneficiar? Hay independencia total. Tal vez antes pues sí se manejaba el Poder Judicial, quitaban jueces, en estos tiempos no. Y por eso comencé diciendo que hoy el Perú vive una demostración clara de la democracia, donde ya no se compran congresistas, no se les da prebendas, la gente vota como piensa. Pero se levantan inmunidades de determinados parlamentarios y no de otros para que sean juzgados por Poder Judicial. Digamos que a ustedes ese tema también puede resultar un poco complicado, ¿no? Como ejemplo, se ha hecho una buena labor en la reforma universitaria y ahora la ANR pide... No es culpa de los congresistas. Mire, como ejemplo les pongo lo de la reforma de la ley universitaria, Patricia. La ANR ahora denuncia al congresista Mora y están pidiendo levantamiento de inmunidad. ¿No acaso para eso sirve para proteger justamente la utilización? Los casos de otros fueron tan claros. Son casos diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando piden el levantamiento de inmunidad del congresista Grandes, estoy seguro que el fujimorismo apoyará, porque después es evidente. No vamos a comparar lo que ha hecho el congresista Mora, este buen trabajo, con lo que ha pasado lastimosamente con Víctor, ¿no? Para informarte, porque probablemente no lo has leído, inmediatamente que sucedió ese hecho execrable, ¿no? La bancada lo expulsó. No, sí lo he escuchado en la Junta de Portavoces de la Unidad, y nos parece bien, ¿no? Bueno, muy bien. Señores congresistas, muchas gracias. En realidad no han despejado las expectativas. En todo caso, a un periodo constructivo, cuando menos de diálogo. Sí hemos descubierto que efectivamente René Espinosa debería pertenecer a la mayoría, francamente, porque es un defensor extraordinario. Es un aliado dentro del Parlamento. Debería ser portavoz. Lo que pasa es que hay que ver también la oposición con un claro digamos positivismo, ¿no? O sea, no tratarse de tumbar por tumbar, sino actuar responsablemente. Se ha superado una etapa, entramos a otra, eso no es definitivamente, y acá todos tenemos que empujar el carro que se llama ¿Cómo logramos pues un ensamblaje? Y vamos a convencerlos, ¿no? Que nos ayuden sobre todo, ¿no? Déjense ayudar. Eso se trata, ¿no? Déjense ayudar, ¿no? Así pues. Muchas gracias. Son las 8:23 minutos de la mañana. Vamos a recibir ahora, después de la pausa, al doctor Mario Moretti Pachas. Naturalmente la noticia es pues que se ha detenido y ubicado a Paul Olártiga.